No fue necesario porque el rastro barroso me guió hasta encontrar la salida. De momento volveremos a encontrarnos con Alcides, en pleno centro, ahora sí, de Martín García. Y como es lógico, es inevitable jugar precisamente con esta idea. Esto es la calle principal, el cruce, ¿no? El cruce estaba en las dos calles importantes de la isla, Almirante Brown y Espora. Ah, mirá vos. Es como Corrientes y 9 de Julio. Exactamente. Salvo la cantidad de público que transitan en aquellas de Buenos Aires, ¿no? ¿Acá cuántas personas viven? 126 somos. 126, los Sí. Conocés uno por uno, ¿no? Somos una radiografía ambulante, Mario. Una radiografía ambulante. Virtudes y defectos. Ah, se pueden contar las costillas también. Está bien, sí. Y es un parque también la isla, ¿no? La isla sí, un parque tenemos, en mi caso yo tengo 80 hectáreas de parque a mantener. ¿A mantener? A mantener, sí. Te quiero ver. Es bravo. Y más cuando es húmedo, como acaba de ocurrir ahora antes de llegar la primavera, que está lloviendo mucho. Así que eso hace que toda la flora empieza a brotar. ¿Con la explosión de la primavera? Sí, totalmente. Es impresionante. Pero bueno, es un lindo desafío. Ya hace años que lo hacemos, así que... ¿Vos cuánto hace que estás acá? Voy por los 42 años de residencia permanente en la isla. ¿42 años? Sí. ¿Y te gusta? Demasiado. ¿Demasiado? Aprendí a querer el lugar en donde uno... Creo que encontré mi lugar en el mundo. ¿Ah, sí? Donde formé mi familia. Nació mi hijo. Claro, nativo de Martín García. Nativo de Martín García. No hay muchos que figuran, ¿no? Como nativos de Martín García. Pocos. Todos los visitantes recorren esta calle, frente al increíble teatro construido en 1910, con una fachada donde predomina la mezcla de estilos. Se asoma uno a las murmuraciones de la historia. Dicen que aquí debutó la actriz Azucena Maizani, que vivió entre los 11 y los 17 en la isla y que se fue, enamorada acaso de algún marino, para convertirse en Buenos Aires en una artista célebre, la llamada ñata gaucha. Claro, pero eran los tiempos de Gardel. Y dicen también que en este teatro se llegaron a estrenar películas antes que en Buenos Aires. Dicen. Lo cierto es que la roca que es Martín García se formó hace 1800 millones de años. Es dura por dentro la isla y blanda por fuera. Es parte del macizo de Brasilia, como las sierras de Tandil. Es una isla misteriosa en el medio del río. Desde el aire es apenas un manchón verde sobre el que embaten las corrientes del Paraná y del Uruguay. Pero los enormes volúmenes de sedimentos que arrastran esos ríos ha derivado en un fenómeno curioso. Pocos lo saben, pero Martín García está prácticamente unida a otra isla, una isla de soberanía uruguaya, que se llama Timoteo Domínguez. Y contame, acá tenemos frontera seca con el Uruguay. Sí, estamos cerca, de acuerdo al el Tratado del Río de la Plata, al norte de Martín García está la Timoteo Domínguez, que es un médano en crecimiento. En la época de mucho bajante del río, digamos, tenemos frontera seca, pero eso normalmente está con agua pantanosa, ¿no? Claro, pero prácticamente se ha formado una nueva isla pegada a Martín García. Exactamente. Por eso te decía que cuando el río está muy bajo, eso tenemos frontera seca. Mirá vos, se puede cruzar al Uruguay caminando. Caminando al Uruguay, exacto. Y es una isla chiquita, Timoteo Domínguez, ¿no? Claro, la misma corriente del río que ha variado en estos últimos años después del dragado ha socavado mucho en lo que es el médano, queda más o menos unas 3 hectáreas más o menos. Con el paso de los años tendremos entonces una frontera seca con el Uruguay. Y además, como el delta crece y crece, Martín García será finalmente asimilada. O sea, algún día ya no será isla, la bucólica isla Martín García. No podés chocar acá.
Y no se podría. Aunque está en Corrientes y 9 de julio, pero Sí, bueno, no tenés problemas. entre compañeros de trabajo hubo algún roce. ¿En serio? Sí, trasladándose en un mismo sentido. Pero bueno, es parte de la anécdota de Martín García. Porque ¿cuántos autos hay? Y en total hay 9 autos y 9. un tractor. Tu camioneta y 7 autos más un tractor. Más un tractor, correcto. La isla fue muchas cosas a lo largo de la historia y una de sus actividades ayudó a instalar cierta leyenda negra. Si uno se pone a mirar el horizonte, rápidamente observa la chimenea de ladrillos que perteneció al Lazareto, que, ya lo dije, era un hospital para tratar enfermedades contagiosas o también a las víctimas de una epidemia. Toda esa historia sobrecogedora se me vino encima al recordar los hornos crematorios que había visitado esa mañana. La chimenea era visible desde lejos. La curiosidad me llevó hacia ese lugar que hablaba de cólera, fiebre amarilla, en fin, viruela, y en definitiva no pude contener cierto escalofrío antes de seguir mi camino. El Lazareto fue creado por el presidente Sarmiento en 1874 para servir como punto de control de las epidemias continuas que sufría la ciudad de Buenos Aires y que solían llegar en los barcos que traían a los inmigrantes. El Lazareto llegó a tener 150 empleados y miles de internados. Desde entonces y por varias décadas, los barcos que llegaban desde Europa a Buenos Aires debían tocar la isla para su desinfección. Las olas inmigratorias que llegaron al país tuvieron a Martín García como el lugar de cuarentena. Por eso se lo llamó el Lazareto Cuarentenario y funcionó hasta 1920. En Martín García no hay médico permanente, pero, claro, son otros tiempos. Alcides se ufana de otras cosas. Tenemos jardín, primaria y secundaria, de que hay profesores más los docentes. Las clases en Martín García es de martes a sábado, por el tema del traslado de las lanchas regulares, ¿no? Hoy están llegando a las 12 del mediodía, así que tienen clases por la tarde. ¿Quiénes llegan? Los docentes. Todos los docentes llegan en la lancha. Los martes. Los martes y se retiran los sábados. Ah, es toda una aparición entonces cuando llegan en la lancha. Sí, hoy vas a ver que al mediodía aparecen todos los chiquitos con sus guardapolvos concurriendo a clase. Claro, los pequeños ritos que hay que tienen que ver con la llegada en el muelle de las embarcaciones, ¿no? Sí, es una puerta importante para nosotros. No solamente recibimos a los amigos, a la gente que trabaja en el Martín García, sino también recibimos nuestras correspondencias, los diarios, las revistas. Es nuestra puente de comunicación. ¿Cómo es vivir aislado? Vivir en una isla, queriendo el lugar, uno puede soportar todo tipo de contingencia que puede hacer en contra de su soporte, pero vivir en Martín García es un lujo. Es un lujo. Hoy tenemos seguridad, lo que hemos perdido en las grandes capitales, ¿no? ¿Acá todo abierto? Todo abierto, sí, todos nos conocemos, después de muchos años vivir en esto, por supuesto que todo también eso hace al respeto por el compañero, por el vecino. Hay que tener un temple especial también para poder manejarse bien dentro de una comunidad cerrada. Cuando está por llegar la lancha que demora 3 horas desde el puerto de Tigre, buena parte de los responsables de los servicios van a esperarla al muelle. La veo aproximarse y espero, porque también veo poderosos cañones apostados en la costa. Inútiles hoy, pero lo que me revela que a lo largo de la historia la isla fue ocupada por españoles, ingleses, brasileños y uruguayos. A medida que uno va caminando, comprueba que Martín García parece una fortaleza inexpugnable. La lancha llega por fin con los maestros y maestras de la escuela y un grupo de turistas que hará un recorrido y que partirán a última hora de la tarde.